Hola a todos. Bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más intrigantes de Argentina. Hoy los invito a sumergirse conmigo en un mundo lleno de personajes enigmáticos, creencias populares y relatos que han perdurado a través del tiempo, formando parte del alma cultural de este país extraordinario. ¿Están listos para dejarse envolver por historias que mezclan misterio, tradición y una buena dosis de magia? Preparen su café o su bebida favorita. Pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura por las tradiciones y secretos que definen la esencia de la Argentina. ¿Listos para escuchar? Entonces vamos allá. La luz mala. Cuando se habla de leyendas argentinas, uno de los relatos más arraigados en la tradición popular es el de la luz mala. Se cuenta que en las noches oscuras, especialmente en las extensas llanuras y campos del interior, aparece una misteriosa luminosidad flotando sobre el suelo. Esta extraña luz se muestra a lo lejos, brillando como una pequeña llama que baila de un lado a otro, atrayendo la atención de los caminantes nocturnos y generando un profundo temor en quienes la observan. Hay múltiples versiones sobre su origen, pero casi todas coinciden en un punto. Esta luz es una manifestación de algo sobrenatural que puede traer presagios de mala suerte o incluso representar almas en pena buscando redención. A lo largo de los años, la región pampeana ha sido escenario de incontables historias vinculadas a la luz mala. Los gauchos, durante sus recorridos nocturnos, decían divisar una pequeña esfera luminosa que se desplazaba sobre la superficie de la tierra, en ocasiones subiendo y bajando, como si tuviera vida propia. Algunos creían que era el espíritu de un difunto que no había recibido sepultura adecuada y que por ello vagaba sin descanso. Otros asociaban la aparición de esa luz con tesoros ocultos, enterrados por antiguos viajeros que no tuvieron la oportunidad de desenterrarlos en vida. También se pensaba que, si uno se armaba de valor para seguir el brillo hasta su origen, podría toparse con riquezas, o por el contrario, con una fuerza maligna decidida a castigar la curiosidad humana. El impacto de la luz mala en el imaginario colectivo ha sido tan fuerte que en muchas zonas rurales se evitaba salir en las noches sin luna por temor a encontrarse con esta manifestación. Los relatos orales, transmitidos de generación en generación, intensificaban el halo de misterio. Por ejemplo, ciertos ancianos contaban cómo, al ver la luz, sentían un escalofrío, escuchaban susurros o lamentos tenues que parecían provenir de la nada. Esto alimentaba la creencia de que la luz mala no era simplemente un fenómeno natural, sino una entidad con inteligencia, capaz de atraer a los incautos para atraparlos en la penumbra. En algunas historias, la luz mala se describe como una bengala de color azulado que flota a poca distancia del suelo y se desvanece si se le acerca demasiado. Esta reacción le añade un matiz casi juguetón, como si la luz estuviera consciente de la presencia humana y decidiera desaparecer para conservar su misterio. Para los más supersticiosos, este acto de escaparse confirmaba su poder sobrenatural y confirmaba también la idea de que no convenía intentar perseguirla. La gente de campo sugería métodos para ahuyentarla: rezar en voz alta, arrojar un cuchillo al suelo en forma de cruz o repetir alguna oración específica. Nadie podía probar con certeza la eficacia de estas prácticas, pero se convirtieron en parte del folclore asociado a la leyenda. Algunos investigadores contemporáneos han tratado de encontrar una explicación científica al fenómeno. Sostienen que la luz mala podría deberse a la combustión de gases que emanan de materia orgánica en descomposición, particularmente en zonas húmedas o pantanosas. Según esta teoría, los fosfenos, o el llamado fuego fatuo, generan esas llamitas errantes de corta duración. Sin embargo, este enfoque racionalista nunca logró desplazar por completo la interpretación mística. Para muchos pobladores, la mera idea de racionalizar un suceso tan arraigado en la tradición carece de sentido, ya que la luz mala, para ellos, es un símbolo de lo sagrado y lo profano al mismo tiempo. Es la prueba de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana, fuerzas que habitan en la noche y que nos recuerdan nuestra fragilidad frente a lo desconocido. Existen variantes de la leyenda según la región. En algunas provincias, la luz mala se confunde con un ánima en pena, es decir, el espíritu de una persona que murió de forma trágica y no ha podido encontrar descanso. Los lugareños aseguran que estas almas errantes se manifiestan como pequeñas llamas para guiar o advertir a los vivos de algún peligro. En contraste, otras versiones la relacionan con criaturas mágicas, como los duendes, que usan este destello para engañar a viajeros solitarios y hacer que se pierdan en la noche. Sea cual sea la perspectiva, todas ellas comparten la idea de que la aparición de la luz mala no es casual y suele encerrar un mensaje o un presagio. En narraciones menos conocidas, la luz mala también se conecta con la búsqueda de tesoros.
Se cuenta que durante la época colonial, cuando grupos de bandidos o viajeros acaudalados escondían su oro bajo tierra para protegerlo, dejaban atado un conjuro que al morir permanecía protegiendo el botín. De esta forma, la luz mala se convertiría en la guardiana de tales riquezas, pero al mismo tiempo sería una trampa, pues quienes osaran reclamar ese tesoro podrían enfrentarse a la furia de un ente que más que premiar la codicia, la castigaría con males insospechados. La dualidad de la luz mala como signo de advertencia y promesa es lo que la hace tan fascinante. En muchas ocasiones, al hablar con los pobladores más veteranos, escuchamos un tono serio al referirse a este fenómeno. Dicen que no hay que tomarlo a la ligera y que por precaución es mejor mirar de lejos y rezar, que aventurarse a perseguir algo que no comprendemos. De hecho, la mayoría de los testimonios retratan la luz mala como un suceso breve pero intenso, capaz de acelerar el corazón del testigo y dejarlo con la sensación de haber presenciado algo que trasciende la realidad cotidiana. Hoy en día, con la proliferación de la luz eléctrica en casi todos los rincones del país, los avistamientos de la luz mala se han vuelto menos frecuentes. Sin embargo, la leyenda persiste en la memoria colectiva, transmitiéndose en charlas familiares o apareciendo en literatura y películas que exploran el costado mítico de la Argentina rural. Para muchos, la luz mala representa un recordatorio de ese mundo antiguo en el que la noche, lejos de ser un simple espacio temporal, era territorio de fuerzas misteriosas que convivían con la gente del campo. El Pombero. El norte argentino, especialmente la región guaraní, es hogar de numerosas creencias y relatos folclóricos que reflejan la conexión profunda entre las comunidades locales y la naturaleza que las rodea. Entre estas historias destaca la leyenda de El Pombero, un duende travieso que, según la tradición, habita en los bosques y campos de provincias como Misiones, Corrientes y Chaco. Se le describe de formas muy variadas. Algunos lo imaginan como un hombrecito pequeño, de piel morena y pelo enmarañado, con una panza prominente y brazos largos. Otros, en cambio, lo ven más delgado, casi esquelético, con el rostro cubierto de vello y movimientos sigilosos. Pero más allá de su aspecto, hay algo que todas las versiones comparten. El Pombero es un espíritu guardián de la naturaleza y puede ser tanto benévolo como aterrador, dependiendo de cómo se le trate. La leyenda cuenta que el Pombero tiene un carácter cambiante. Puede mostrarse amistoso si se le brindan ofrendas adecuadas, tabaco, miel o caña de azúcar, por ejemplo. Y hasta se dice que protege a los campesinos que saben respetar su entorno. Sin embargo, también se lo describe como un ser muy celoso de la tierra, de los animales y sobre todo de las aves. Cuando alguien se atreve a cazar en exceso o a dañar el bosque sin justificación, el Pombero suele vengarse con bromas que en ocasiones lindan con lo siniestro. Los campesinos relatan que de repente se les pierden herramientas, los caballos se espantan a medianoche o se escuchan risas burlonas en la espesura del monte sin que se vea a nadie alrededor. Una de las características más intrigantes del Pombero es su habilidad para moverse sin ser detectado. Se dice que puede camuflarse entre la vegetación, aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos o incluso volverse completamente invisible. A menudo, esta destreza se convierte en un mecanismo para asustar a los viajeros, que sienten pasos o susurros a su lado sin ver a nadie. En algunos relatos, cuando quiere hacerse notar, el Pombero emite silbidos largos y agudos que retumban en la noche, generando una sensación de desconcierto. Para muchos, estos silbidos son una advertencia para mantenerse a raya y no invadir su territorio. Curiosamente, la relación entre el Pombero y los niños es algo que suscita varias interpretaciones. En algunas versiones del mito se lo presenta como un protector de los más pequeños, siempre y cuando estos respeten la vida silvestre. En otras, sin embargo, se lo acusa de robar niños que se adentran solos en el monte para luego devolverlos asustados o con extraños hechizos. Tal vez esta dualidad sea una forma de enseñarles a los más jóvenes la importancia de no adentrarse sin supervisión en los bosques, donde puede haber peligros desconocidos. En cualquier caso, la figura del Pombero se utiliza como advertencia y al mismo tiempo como relato educativo en las comunidades rurales. Las ofrendas al Pombero constituyen otra parte esencial de la leyenda. Se cree que, para evitar sus bromas pesadas y ganarse su favor, uno debe dejarle obsequios en las cercanías del rancho. Tabaco, cigarrillos y miel son los regalos más comunes. Un ritual frecuente consiste en dejar un platito con miel y un cigarro encendido a la entrada de la casa o junto a la puerta principal.
Según las historias, si el pombero disfruta de la ofrenda, bendecirá las cosechas, mantendrá alejados a los depredadores y protegerá la casa de males desconocidos. Por el contrario, si se lo ignora o se le falta el respeto, por ejemplo, hablando mal de él en voz alta, la familia podría padecer toda clase de infortunios, desde pérdidas económicas hasta enfermedades misteriosas. En el ámbito cultural, el pombero no solo está presente en la tradición oral, sino también en manifestaciones artísticas contemporáneas. Muchos músicos y poetas del litoral argentino han incluido referencias a este duende en sus obras, describiéndolo como el gran mediador entre el hombre y la selva. También aparecen cuentos infantiles que muestran al pombero como un amigo de la naturaleza, enseñando a los niños sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de conservar los bosques. A pesar de su carácter a veces travieso, esta leyenda simboliza en gran medida el respeto hacia el entorno natural y la interdependencia entre los seres humanos y el ecosistema que los rodea. Los testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros con el pombero varían en grado de detalle, pero todos concuerdan en un elemento: la sensación de misterio y temor que los invade. Algunos hablan de haberlo visto caminar descalzo en medio de una noche sin luna, con un silbido inconfundible que le salía de la boca. Otros, en cambio, solo recuerdan haber sentido una presencia inquietante o haber escuchado pasos que se detenían en seco cuando trataban de mirar a su alrededor. En todos los casos, el relato termina con una advertencia: si no le llevas su ofrenda o lo tratas con respeto, tarde o temprano te jugará una mala pasada. Existen además variantes de la leyenda en países limítrofes que comparten raíz cultural guaraní, como Paraguay y parte de Brasil. Allí se lo conoce con diferentes nombres, pero conserva las mismas características principales: su enorme capacidad de volverse invisible y su rol de guardián de los bosques. Esta amplia difusión en distintas regiones demuestra la fuerza y la persistencia del mito, que ha sabido adaptarse a distintas realidades sociales sin perder su esencia. Con el paso del tiempo, la historia de El Pombero ha logrado sobrevivir a la urbanización y la modernidad, manteniéndose viva en la memoria de quienes todavía habitan las zonas rurales, o simplemente de aquellos que se interesan por las raíces folclóricas de la región. En el imaginario popular, el pombero se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas del folclore argentino, representando la conexión ancestral con la tierra y la magia que habita en los rincones más recónditos del país. Para muchos es un recordatorio de que los seres humanos no estamos solos en el mundo natural y que hay fuerzas invisibles que habitan en cada árbol, en cada sendero y en cada noche estrellada. Ya sea temido o venerado, el pombero encarna la dualidad del monte, un lugar de belleza y abundancia, pero también de secretos y desafíos, donde la linealidad de lo cotidiano se mezcla con lo mágico. El lobizón. Hablar de el lobizón es adentrarse en una de las leyendas más arraigadas en el folclore argentino, especialmente en las zonas rurales de provincias como Santiago del Estero, Corrientes o Córdoba. Esta historia forma parte de un extenso linaje de mitos sobre hombres que se convierten en bestias, muy similar a la figura del hombre lobo en otros países. Sin embargo, la particularidad argentina se centra en la creencia de que el séptimo hijo varón de una familia está condenado a transformarse en este ser terrorífico. A lo largo de los años, la leyenda ha tomado múltiples matices, pero el eje común es la mezcla de superstición, temor y curiosidad que despierta la posibilidad de que un miembro de la comunidad se convierta en un monstruo durante las noches de luna llena. Según la tradición, cuando nace un séptimo hijo varón en forma consecutiva, es decir, sin que en la familia haya habido una hija entre medio, este niño acarrea una maldición que se activa principalmente en la adolescencia. Llegado cierto punto de su vida, comenzaría a experimentar cambios drásticos. La piel se cubre de pelo áspero, las extremidades adquieren una fuerza fuera de lo común y un impulso feroz lo lleva a vagar por campos y bosques, aullando a la luna y buscando saciar una hambre primitiva. Sin embargo, a la mañana siguiente volvería a su forma humana, a menudo sin recordar lo ocurrido la noche anterior. Este dualismo entre el ser humano y la bestia alimenta un ambiente de misterio que ha fascinado a muchas generaciones. En varias regiones de Argentina, la noche en que se produce la transformación puede variar. Algunos relatos sostienen que ocurre los martes y viernes de luna llena. Otros aseguran que se desencadena en momentos específicos, como en la medianoche, y siempre con la presencia de cierta conjunción astral. Cualquiera sea la variante, lo cierto es que el miedo al lobizón ha llevado a desarrollar toda una serie de rituales o precauciones para evitar su encuentro o, si fuese necesario, para enfrentarlo. Hay quienes afirman que las balas de plata son la única forma de herirlo de verdad, mientras que otros sostienen que rezar a San Roque o trazar una cruz en el suelo podría ser suficiente para alejar a la criatura.
No obstante, en la práctica, casi todos prefieren mantenerse a salvo en sus hogares cuando corren rumores de un lobizón rondando la región. También es interesante el aspecto social de la leyenda. A lo largo del siglo XX, hubo casos en los que las familias, temerosas de que su séptimo hijo fuera víctima de la maldición, optaban por bautizarlo inmediatamente y buscar un padrino simbólico que rompiera el supuesto hechizo. La tradición llegó hasta tal punto que, en ciertas épocas, se creó una costumbre presidencial. El mandatario de turno se ofrecía como padrino de los séptimos hijos varones para asegurarles protección y, de esta forma, contrarrestar los estigmas que la superstición pudiera generar. Si bien hoy en día esta práctica es menos común, queda como testimonio de cómo la sociedad intentaba conjurar el temor alrededor del mito. Para comprender el origen de esta creencia, algunos estudiosos apuntan a la influencia de leyendas europeas, como la del hombre lobo de la tradición francesa o española, que habrían llegado al Río de la Plata con los colonizadores. Con el tiempo, se fusionaron con elementos locales, adaptándose a la geografía, la cultura rural y los temores autóctonos. De esta forma, el lobizón se volvió un cuento recurrente en las conversaciones junto al fuego, donde los mayores aprovechaban para advertir a los más jóvenes sobre las consecuencias de actos impuros o comportamientos deshonestos, ligando la transformación a una especie de castigo sobrenatural. Uno de los detalles más escalofriantes de la leyenda es la descripción de cómo es el lobizón durante su metamorfosis. Algunos relatos dicen que su apariencia es la de un perro grande, de ojos rojos y pelaje oscuro. Otros lo describen más cercano a un lobo, con hocico largo, colmillos afilados y un aullido estremecedor. A menudo, estos cuentos se complementan con la imagen de huellas enormes que aparecen en el barro tras una noche de luna llena, o el avistamiento fugaz de una figura bestial que corre por los caminos desolados. En muchas zonas rurales se han contado historias de gallineros saqueados, de ganado misteriosamente atacado, o de perros ladrando en plena madrugada sin que nadie logre explicar el origen de la agitación. Todo ello se asocia inmediatamente a la presencia del lobizón. El temor se acrecienta si se considera el factor humano. La idea de que alguien de la comunidad, tal vez un vecino o incluso un familiar, sufra esta transformación contra su voluntad añade un elemento trágico. No se trataría simplemente de un monstruo externo, sino de una persona que en apariencia lleva una vida normal durante el día y que al llegar la noche se ve dominada por un impulso salvaje. Este drama interno ha alimentado la imaginación de escritores y cineastas argentinos, quienes han retratado al lobizón en diferentes épocas, a veces como un símbolo del lado más oscuro de la psique humana. En la actualidad, aunque la mayoría de la población toma la historia como un cuento folclórico o una curiosidad histórica, la leyenda sigue viva en ciertas comunidades. Algunas familias todavía relatan las historias escuchadas de sus abuelos, insistiendo en que es mejor prevenir cualquier posible maldición. En los pueblos no faltan las anécdotas de encuentros casuales con algo que no se supo explicar, y que bajo la luz de la luna llena podría encajar en la descripción de un lobizón. Es muy común que en las fiestas patronales o en reuniones familiares se desempolven estas historias que siguen cautivando a niños y adultos por igual. El lobizón, con todo su bagaje de superstición, miedo y un halo trágico, ocupa un lugar privilegiado dentro de la mitología popular argentina. Ha logrado trascender el paso del tiempo y la llegada de las tecnologías, manteniendo su capacidad de inquietar y fascinar. En la narrativa local, representa la frontera difusa entre lo humano y lo animal, entre lo civilizado y lo salvaje. Su carácter híbrido, una parte persona, otra parte bestia, funciona como una metáfora potente sobre la dualidad que todos llevamos dentro. La leyenda, en definitiva, no solo nos entretiene con sus tintes oscuros, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestros propios miedos. El familiar. Entre las numerosas leyendas que se escuchan en el noroeste argentino, el familiar ocupa un lugar central debido a la mezcla de terror y fascinación que provoca. Se trata de una historia oscura, vinculada a la época en que la industria azucarera y las grandes haciendas ganaderas dominaban la economía local. Si bien se cuentan distintas versiones de su origen, la mayoría coincide en describirlo como un ser diabólico que los patrones de algunas fincas habrían invocado para proteger su riqueza y asegurar la prosperidad de sus negocios, a un precio aterrador. La leyenda adquiere mayor fuerza en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, donde antaño proliferaban las plantaciones de caña de azúcar. Según se dice, el familiar reside en el subsuelo de los ingenios azucareros o de las grandes estancias, oculto en pasadizos secretos y calabozos olvidados. Adoptaría la apariencia de un perro gigantesco, de pelaje negro azabache y ojos rojos incandescentes. A veces,
Se lo describe como una serpiente enorme que se desliza silenciosamente por los rincones, siempre en busca de alimento. En cualquier caso, la misión de la criatura sería proteger la producción y las ganancias del hacendado, a cambio de un tributo constante de sangre. Se cree que este pacto con el familiar no solo garantizaba la abundancia de la cosecha, sino también la obediencia de los peones y el control total sobre la hacienda. Para mantener el pacto, el hacendado o patrón debía alimentarlo periódicamente con la sangre de un trabajador. En las peores historias, esta ofrenda resultaba en la desaparición de algún peón o en accidentes inexplicables ocurridos dentro del ingenio. Cuando alguien faltaba repentinamente y no se daban explicaciones claras, los rumores corrían como fuego en la maleza. El familiar lo llevó, el patrón se lo entregó. La crudeza de la leyenda refleja, en buena medida, las tensiones sociales de la época. Para muchos encarna el abuso y la explotación que sufrían los obreros rurales en manos de los grandes terratenientes. La figura del perro demoníaco, alimentado con la sangre del peón, se convierte en un símbolo de la opresión que tristemente formó parte de la historia regional. Así, la leyenda se difundió con rapidez. Los trabajadores, temerosos de convertirse en la próxima víctima, murmuraban sobre el monstruo oculto, y estos relatos se transmitían de generación en generación, reforzando la idea de que los hacendados poderosos poseían secretos siniestros para mantener su dominio. En algunos relatos, el familiar es un demonio propiamente dicho, un enviado de fuerzas infernales que sella un pacto con el patrón. Tú me das sangre, yo te doy riqueza. Tal explicación sirvió para dar sentido a la prosperidad inexplicable de algunas fincas, que parecían crecer sin límite mientras sus propietarios gozaban de lujos y privilegios. En otros cuentos, la criatura se representa como un híbrido mitad hombre, mitad bestia, con garras afiladas y una mirada penetrante capaz de hipnotizar a sus presas. Lo cierto es que sin importar la forma exacta de el familiar, su presencia constituía un motivo más que suficiente para infundir miedo entre los trabajadores rurales. Uno de los aspectos más intrigantes de esta leyenda es la forma en que las comunidades han elaborado métodos de protección contra el familiar. Algunos creían que rezar con fervor o llevar amuletos benditos, como un rosario o una cruz de madera, podía ahuyentarlo. Otros sostenían que era fundamental evitar los lugares oscuros y solitarios en las instalaciones de los ingenios, especialmente durante la noche, cuando la criatura se mostraba más activa. En varias fincas se contaba que el familiar estaba encadenado en alguna galería subterránea y que, mientras las cadenas se mantuvieran en su sitio, todo estaba bajo control. Sin embargo, si las cadenas llegaban a romperse, eso significaba un peligro inminente para cualquiera que se encontrara en las cercanías. Con el paso del tiempo, la industria azucarera cambió. Llegaron nuevas tecnologías y las condiciones laborales, al menos en teoría, se modernizaron. Aún así, la leyenda del familiar no se extinguió. En la memoria colectiva permanece esa sospecha de un pacto siniestro entre un ente demoníaco y los poderosos. De hecho, se cuentan anécdotas contemporáneas de personas que afirman haber sentido la presencia de un gran perro negro rondando las cercanías de antiguos ingenios, en ruinas o aún en funcionamiento. Otros dicen haber escuchado cadenas arrastrándose por la noche o gruñidos extraños que no pueden explicarse de manera racional. La popularidad del familiar también radica en su dimensión simbólica. Para muchos representa el reclamo de justicia y la denuncia de los abusos cometidos contra trabajadores humildes que en épocas pasadas apenas podían alzar la voz. Así, contar la historia de El familiar no es solo evocar un mito aterrador, sino también traer a colación el recuerdo de una época de desigualdades profundas. Por esa razón, la leyenda se convierte en un relato que no solo asusta, sino que también invita a reflexionar sobre las relaciones de poder y la explotación humana. En ámbitos académicos, algunos investigadores han intentado explicar el surgimiento de este mito a través del sincretismo entre antiguas creencias indígenas y la influencia cristiana, combinadas con la realidad social y económica de la región. Otros sostienen que más allá de cualquier teoría, la leyenda de El familiar prosperó por su capacidad de retratar un miedo muy real, el del trabajador humilde ante la incertidumbre de su destino en manos de señores poderosos. Esa ansiedad colectiva, alimentada por desapariciones y muertes inexplicables, encontró en la figura de un monstruo sediento de sangre la manera de expresar un terror cotidiano. Hoy, cuando se viaja por el norte argentino, especialmente por rutas que atraviesan campos de caña o estancias con historia, no es raro escuchar menciones a El familiar. Los más jóvenes, si han heredado las historias de sus abuelos, se maravillan y asustan con la idea de un perro infernal que acecha desde las sombras. Los más escépticos ven en esto tan solo un cuento de terror.
Sin embargo, para quienes han vivido o han escuchado de primera mano testimonios sobre las condiciones de trabajo en aquellas fincas, el familiar sigue representando la personificación de un pacto siniestro, recordatorio de una época en la que la ambición humana cruzaba todos los límites. El Yací Yateré. El noreste argentino, caracterizado por su abundante selva y la fuerte presencia de la cultura guaraní, es el escenario donde florece la leyenda de El Yací Yateré. Esta figura, a menudo descrita como un duende o un espíritu protector de la naturaleza, se ha convertido en un personaje central del imaginario popular en provincias como Misiones y Corrientes. El Yací Yateré, cuyo nombre en guaraní suele traducirse como el pedacito de luna, encierra en sí mismo un halo de misterio y fascinación, combinando elementos de temor y admiración hacia la exuberante vida silvestre de la región. Según se cuenta, el Yací Yateré presenta un aspecto inusual. Algunos lo describen como un hombrecillo de baja estatura, con piel clara y abundante cabello dorado, que siempre lleva un bastón o varita mágica. Este bastón se considera una fuente de poder que le permite hipnotizar a quienes lo miran fijamente o invocan su nombre sin precaución. Vestido con atuendos rústicos, suele moverse con gran agilidad por la espesura de la selva casi sin hacer ruido. En varias versiones se dice que puede volverse invisible o camuflarse entre los árboles, revelándose únicamente a quienes él elige. Para algunos es un ente completamente benévolo que protege a los animales y los ríos. Para otros, un ser caprichoso y travieso que hace sentir su presencia con sustos y extravíos. La leyenda del Yací Yateré se vincula estrechamente con la idea de respetar la naturaleza. Los campesinos guaraníes han transmitido de generación en generación la creencia de que adentrarse en la selva sin permiso o descuidar su cuidado puede invocar la cólera de este duende. Los relatos orales advierten que si uno tala árboles de forma desmedida o caza animales por mero deporte, el Yací Yateré podría hacerlo perderse en la profundidad del monte, ocultándole el camino de regreso. Incluso existen historias de viajeros que aseguran haber caminado en círculos durante horas, sin encontrar el sendero de salida, y que atribuyen su experiencia a un castigo del duende. Del mismo modo, se habla de que si se trata al bosque con amor y respeto, el Yací Yateré actúa como un guardián silencioso que puede guiar en momentos de confusión. Uno de los rasgos más característicos de esta leyenda es su relación con la niñez. Muchas madres y padres en las zonas rurales advierten a sus hijos sobre la presencia de el Yací Yateré para que no se aventuren solos en la selva. Se cuenta que el duende tiene predilección por los niños curiosos y traviesos, a quienes atrae con silbidos suaves y melodías hipnóticas. Si el pequeño responde al llamado o se deja seducir por su canto, el Yací Yateré podría llevarlo consigo durante horas, haciendo que se pierda en el bosque. No obstante, la mayoría de los relatos coinciden en que el duende no lastima a los niños, sino que los retiene un tiempo hasta que entienden la necesidad de respetar el entorno. Después, los devuelve sanos y salvos, aunque aturdidos y con una cierta confusión acerca de lo que sucedió. Esta característica de raptar a los niños y devolverlos ilesos ha llevado a que, en algunas versiones, el Yací Yateré sea visto más como un maestro que como un villano. Muchos antropólogos e historiadores culturales sostienen que la leyenda surgió como una forma de inculcar precaución en los niños y recordarles la importancia de no explorar la selva sin supervisión. De esa manera, la figura del duende no solo inspira miedo, sino también aprendizaje y respeto por la vida silvestre. Al mismo tiempo, refuerza la dependencia de los pequeños hacia los adultos, ya que se les enseña que no deben desobedecer ni desafiar los límites establecidos por la familia y la comunidad. Otra faceta interesante de el Yací Yateré es su supuesta habilidad para comunicarse con animales y plantas. Hay quienes afirman haberlo visto charlando con los loros o acariciando a los coatíes, y se dice que puede curar heridas de animales heridos con el toque de su bastón mágico. Estas historias refuerzan su imagen de guardián de la biodiversidad, un espíritu que vela por la armonía de la selva y castiga a quienes perturban ese equilibrio. Al mismo tiempo, reflejan la visión cosmogónica guaraní, que concibe la naturaleza como un espacio sagrado, habitado por seres invisibles que comparten el mundo con los humanos. En el ámbito de la cultura popular, el Yací Yateré ha inspirado numerosos cuentos, canciones y representaciones artísticas. En festivales folclóricos de Misiones o Corrientes, no es raro encontrar bailes que hacen alusión a este duende, narrando sus travesuras y sus poderes mágicos. También existen esculturas y murales que lo retratan con su melena dorada y su bastón, como un homenaje a la herencia guaraní. Además, algunos guías turísticos incluyen la historia de el Yací Yateré
como parte de sus recorridos por las cataratas y reservas naturales, ofreciendo a los visitantes una pincelada de la mitología local que enriquece la experiencia de conocer la selva. La ambigüedad moral del Yassi Teré, por momentos bondadoso, por momentos punitivo, es posiblemente el rasgo más atractivo de esta leyenda. Para la gente de la región define una relación compleja con la naturaleza. La selva puede ser generosa y abundante, pero también puede castigar la imprudencia y la arrogancia humana. De alguna manera, el Yassi Teré encarna la idea de que cada criatura, por pequeña que sea, debe ser valorada, de que el bosque no es un recurso a explotar, sino un hogar compartido que exige respeto y cuidado. El Ucumar. Cuando se habla de criaturas misteriosas que habitan los rincones más inaccesibles del noroeste argentino, la leyenda de El Ucumar siempre sale a relucir. También conocido como Ucumari o hombre oso, este ser ha sido descrito por lugareños y viajeros desde hace décadas, generando un halo de intriga y en ocasiones de pavor. Los relatos varían según la región, desde Salta y Jujuy hasta los valles de Tucumán, pero la esencia se mantiene. Una criatura de apariencia robusta y peluda, mitad humano, mitad oso, que deambula por montañas y selvas, emitiendo sonidos guturales y despertando las pesadillas de quienes se atreven a invadir su territorio. En versiones más antiguas, se cuenta que el Ucumar aparece sobre todo en zonas de densa vegetación o en parajes montañosos de difícil acceso, donde la neblina y el silencio reinan al anochecer. Algunos lo describen del tamaño de un hombre muy alto, cubierto por un espeso pelaje negro o marrón oscuro, con garras afiladas y un rostro que combina rasgos humanos con el hocico de un oso. Sus ojos, dicen los testimonios, brillan en la oscuridad con un matiz rojizo o amarillento, como si en su interior hubiera un fuego ancestral. Otros relatos pintan al Ucumar con una figura ligeramente encorvada, similar a la de un gran simio, ágil en los escarpados terrenos andinos. La tradición oral sostiene que el Ucumar no es simplemente un animal desconocido, sino un ser dotado de cierta astucia o inteligencia. Se especula que comprende el lenguaje de los humanos, o al menos el tono de sus voces, y que es capaz de eludir trampas y emboscadas con gran ingenio. Esto ha llevado a algunos pobladores a creer que en realidad el Ucumar podría ser un espíritu guardián de los cerros, un ente protector de la fauna y la flora que castiga a los cazadores indiscriminados y a quienes perturban el equilibrio de la naturaleza. Cuando se producen apariciones del Ucumar, suele coincidir con la depredación excesiva de animales, la tala descontrolada o la intervención humana en áreas remotas. Sin embargo, no todos los cuentos le adjudican este halo protector. Existen historias que relatan encuentros más siniestros, donde el Ucumar aparece como una bestia agresiva e implacable. Los arrieros y pastores que han pasado noches enteras en la intemperie, cerca de corrales en lo alto de la montaña, narran haber escuchado un rugido profundo, semejante al bramido de un oso enojado. A veces, esos rugidos iban acompañados de un olor acre, como de animal salvaje mezclado con humedad y vegetación podrida. Quienes se toparon con esa presencia hablan de haber sentido un miedo paralizante, como si se encontraran frente a algo que escapa a toda lógica. En los pueblitos andinos, el Ucumar también está presente en relatos que involucran a niños o viajeros extraviados. Se dice que en ocasiones la criatura los observa desde la distancia sin atacarlos, casi con curiosidad. Algunos ancianos juran que hay casos de personas perdidas que misteriosamente han aparecido vivas y sin heridas graves, como si el Ucumar las hubiera protegido o guiado hacia un arroyo o una salida segura. Estas historias, aunque menos conocidas, aportan un matiz de compasión a la figura de este supuesto monstruo, dándole un perfil ambivalente. Puede ser despiadado si lo provocan, pero también compasivo con quienes no representan una amenaza. Un elemento recurrente en la narrativa sobre el Ucumar es la dificultad de rastrearlo. A diferencia de otras criaturas míticas, cuyos rastros se describen con detalles concretos, en el caso del Ucumar las evidencias suelen ser confusas. Aparecen huellas enormes, a veces con forma de pezuña, otras con trazas de garras humanas, y marcas en los troncos de árboles a gran altura, como si alguien hubiera trepado con una fuerza descomunal. Sin embargo, estas pistas se desvanecen tan rápido como aparecen. Al día siguiente, tras la lluvia o la niebla matinal, ya casi no queda nada que confirmar la presencia de este ser. Eso refuerza la idea de que el Ucumar posee una habilidad singular para moverse sin dejar rastro duradero, casi como un fantasma de los cerros. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, ha habido intentos de explicar el mito desde un punto de vista científico o racional. Algunos zoólogos sugieren que podría tratarse de ejemplares de oso de anteojos, Tremartos ornatus, conocido localmente como oso andino, que habitan zonas elevadas en los Andes.
El oso de anteojos es el único úrcido de Sudamérica y su población, ya de por sí limitada, podría encontrarse en áreas recónditas. Al ser muy elusivo casi no se lo ve, y la exageración de las historias podría haber magnificado su figura. Sin embargo, la explicación del oso de anteojos no satisface a quienes afirman haber visto al ucumar con características claramente humanas. Desde el punto de vista cultural, el ucumar se ha convertido en una suerte de identidad mítica para la gente de la región. Festivales folclóricos, coplas y cuentos infantiles han incorporado su imagen, ya sea para infundir respeto a la naturaleza o para preservar las tradiciones orales. En algunas comunidades, la amenaza del ucumar sirve como advertencia para que los niños no se alejen solos por senderos desconocidos y para concienciar sobre el peligro de internarse imprudentemente en la selva. Así, el mito cumple también una función pedagógica, una forma de proteger a quienes pudieran exponerse a riesgos reales en terrenos peligrosos. Los relatos más recientes sobre el ucumar hablan de encuentros fugaces, de luces de linterna que apenas revelan una silueta robusta moviéndose en la espesura, de campamentos que despiertan con rugidos extraños a mitad de la noche y de testimonios que al regresar a la civilización generan más preguntas que respuestas. Las redes sociales también han multiplicado la difusión de supuestas fotografías o videos borrosos, alimentando el debate entre creyentes y escépticos. Sea cual sea la postura de cada uno, lo cierto es que la leyenda no deja de crecer, especialmente a medida que el turismo de aventura se adentra en zonas cada vez más remotas y los visitantes buscan esa pizca de misterio que haga su experiencia inolvidable. En última instancia, el ucumar sigue vivo en la mente y el corazón de las comunidades andinas porque representa tanto el miedo a lo desconocido como la veneración por la tierra. Habla de la necesidad humana de darle nombre y forma a aquello que se esconde más allá de nuestras fronteras racionales, en lo profundo de los montes y las quebradas. Habla también del equilibrio frágil entre el hombre y la naturaleza, donde cada intervención puede desencadenar consecuencias que se escapan a nuestro control. Al final, es esa mezcla de asombro, temor y respeto la que mantiene el mito encendido. El duende. Hablar de El Duende en Argentina es adentrarse en una de las figuras más polifacéticas del folclore nacional. Presente en distintas provincias, desde las serranías de Córdoba hasta los llanos de la Pampa o la selva tucumana, este personaje se ha ganado un lugar especial en el imaginario popular. A menudo se lo describe como un hombrecito de baja estatura, con gestos y vestimentas que varían según la región. En unas historias aparece con un sombrero grande, en otras con ropas andrajosas, e incluso hay quienes afirman haberlo visto con un atuendo cuidado y elegante. Sin embargo, más allá de las diferencias estéticas, hay un rasgo constante: es un ser travieso, y a veces impredecible, que puede ayudar o perjudicar a las personas según su estado de ánimo y cómo lo traten. La presencia de El Duende se remonta a los tiempos de la colonización española, fusionándose con creencias indígenas y africanas, hasta forjar un arquetipo propio de la cultura argentina. Algunos dicen que habita en los rincones olvidados de las casas de campo, un altillo, un galpón, una bodega polvorienta. Otros lo sitúan en cuevas o cuevas naturales de las serranías, donde se escuchan risas y golpes en la noche sin explicación aparente. La versión más extendida en zonas rurales asegura que el duende es un protector del hogar al que, si se le da su espacio y respeto, incluso colabora en pequeñas tareas domésticas. Sin embargo, cualquier ofensa o descuido puede disparar su lado más burlón, provocando sucesos extraños, objetos que desaparecen, puertas que se cierran solas y ruidos molestos a altas horas de la madrugada. Los relatos pintan al duende como alguien muy celoso de su territorio. Si un habitante nuevo decide realizar grandes modificaciones en la casa o echar abajo un árbol que él consideraba su guarida, pueden venir represalias. Se cuentan historias de personas que, tras construir una ampliación en su vivienda, comenzaron a sufrir fenómenos inexplicables: marcos de cuadros que se caían sin razón, luces que se encendían o apagaban, pasos furtivos detrás de las paredes. Todo cesaba cuando el propietario hacía alguna ofrenda o pedía disculpas, a veces dejando pan, dulces o incluso un vaso de leche cerca del lugar donde se pensaba que vivía el duende. De esta forma se sellaba una tregua y se recuperaba la armonía en el hogar. Sin embargo, no todo es travesura. Hay quienes afirman que el duende puede ser una presencia benéfica, sobre todo para aquellos que le muestran gratitud o lo tratan como un miembro más de la familia. Antiguamente, en zonas rurales, la gente dejaba pequeños obsequios para el dueño de la casa invisible. Se creía que si el duende estaba contento, mantendría alejados a ladrones y animales dañinos e incluso velaría por la prosperidad de la cosecha. Existen testimonios de campesinos que aseguran haber sentido su presencia mientras realizaban labores del campo.
Comentan haber escuchado un ligero silbido o canto en la lejanía, sintiéndose luego más fuertes o con un ánimo positivo para enfrentar el día. Estas vivencias se interpretan como signos de aprobación por parte de la criatura. En la tradición oral, el duende adquiere además un papel muy particular con respecto a los niños. Padres y abuelos suelen narrar historias advirtiendo que, si los más pequeños desobedecen o se internan solos en el monte, el duende podría salir a su encuentro. A veces se lo retrata como una figura que intenta perder a los niños en la espesura, otras como un ente protector que los regresa al hogar, pero no sin antes darles un buen susto para que aprendan a obedecer. Sea cual sea la variante, este componente didáctico se mantiene. El duende sirve para reforzar las normas familiares y inculcar prudencia ante los peligros del entorno. En ciertas regiones del norte se habla de un duende que gusta trenzar el pelo de los caballos o incluso el de las jovencitas mientras duermen. Al despertar, las muchachas se encuentran con trenzas finamente elaboradas, imposibles de deshacer con facilidad, y asumen que el responsable de ese juego fue el duende. Se cuenta que esta criatura lo hace como una forma de cortejo o simplemente para gastar bromas. Sin embargo, a veces estos hechos vienen asociados a historias más inquietantes, donde la presencia del duende se siente invasiva y da paso al temor. En tales casos, la familia recurre a remedios tradicionales, colocar tijeras abiertas debajo de la almohada, rezar oraciones específicas o encender velas benditas para espantarlo. La ambivalencia moral del duende queda clara cuando nos adentramos en las muchas variantes regionales. En algunas se lo asocia con la imagen cristiana del demonio disfrazado de niño, mientras que en otras se lo interpreta como un ser elemental, un espíritu de la naturaleza que no responde a las leyes del bien y el mal, sino a su propio código de convivencia. Incluso se lo ha vinculado con antiguos dioses precolombinos, heredando rasgos divinos y transformándose en un puente entre lo humano y lo sobrenatural. Lo cierto es que, como ocurre con otros mitos argentinos, el duende refleja la necesidad de explicar fenómenos cotidianos que escapan a la razón y de personificar fuerzas invisibles que de algún modo intervienen en la vida doméstica. Esta figura tan arraigada en las zonas rurales también ha sido llevada a la literatura y a las artes plásticas. Escritores de principios del siglo XX, fascinados por el campo misterioso, retrataron las hazañas de duendes que encarnaban una especie de justicia poética. Castigaban al avaro, premiaban al generoso o se burlaban de los hipócritas. Asimismo, en peñas y festivales, los más ancianos suelen compartir anécdotas vividas o escuchadas, dándole un matiz de veracidad a la leyenda. Para muchos, creer en el duende es una forma de mantenerse conectado con la tradición, con la magia y con un modo de ver el mundo donde lo sobrenatural coexiste con lo cotidiano. Hoy en día, aunque la modernidad haya alcanzado los rincones más apartados, persisten las historias de objetos que se caen sin motivo, de susurros en noches silenciosas o de niños que de pronto sienten un tirón de ropa y voltean sin encontrar a nadie. Para las nuevas generaciones puede que el duende se confunda con caricaturas infantiles o se integre en relatos fantásticos, pero en muchos pueblos y parajes la creencia sigue viva. Es común que al reformar una casa antigua, los inquilinos escuchen consejos de vecinos que les advierten: no te olvides de saludar al duende, o déjale algo rico para que no se enoje. El futre. La leyenda de El Futre es una de las historias más enigmáticas dentro del vasto repertorio del folclore argentino. El término futre, en el habla popular, solía emplearse para describir a alguien vestido con suma elegancia, casi con un aire aristocrático. Sin embargo, en este relato, ese refinamiento exterior adquiere un matiz fantasmagórico. Cuando se menciona del futre, se evoca la imagen de un espectro que vaga por caminos solitarios, ataviado con ropas oscuras y un porte distinguido, capaz de infundir tanto admiración como un temor profundo en quienes se cruzan con él. Los relatos más comunes sitúan a El Futre en las provincias del centro y del norte argentino, aunque su fama ha trascendido las fronteras regionales. Por lo general, aparece durante las noches sin luna, cuando la penumbra abraza los caminos rurales. Se dice que de improviso se vislumbra una silueta esbelta, con sombrero de ala ancha y un largo abrigo oscuro que se confunde con las sombras. En ocasiones, quienes se atreven a acercarse perciben un leve olor a tabaco o un perfume antiguo, como si el viento transportara el recuerdo de una época pasada. Otros sostienen haber oído pasos firmes sobre la tierra, a un ritmo elegante, casi como el de un caballero que regresa de una fiesta. La figura del futre está envuelta en misterio y especulación. Algunas versiones de la leyenda aseguran que fue un hacendado de gran fortuna quien en vida llevó una existencia frívola y despilfarradora. Atrapado en la soberbia,
Habría perdido todo lo que poseía a causa de apuestas y desamores, terminando sus días en la más absoluta miseria. La culpa y la vergüenza, combinadas con las deudas de honor que nunca llegó a saldar, habrían condenado su espíritu a vagar sin descanso. En otras variantes, se lo describe como un forastero que arribó a un pueblo con ínfulas de gran señor. Con su labia y su presencia imponente, se habría ganado la confianza de los lugareños para luego traicionarlos y huir con su dinero. El castigo divino, en este caso, sería condenarlo a no encontrar paz en la eternidad. A menudo, el futre se manifiesta en encrucijadas de caminos, lugares simbólicos donde se decide la ruta a seguir. Esto ha llevado a más de uno a conjeturar que su aparición no es casual, sino un recordatorio de las decisiones que tomamos en la vida y sus posibles consecuencias. Quienes narran haberlo visto hablan de un encuentro súbito. Al doblar una curva o coronar una lomada, se topaban con aquella figura recta y silenciosa, cuya sola presencia les erizaba la piel. Pese a su aspecto elegante, irradiaba un aura inquietante, como si tras esa pulcritud se ocultara algo profundamente perturbador. Las reacciones ante un encuentro con el futre son variadas. Hay quienes optan por acelerar el paso o el galope de su caballo, rezando en voz baja para alejar el mal. Otros, más curiosos o desprevenidos, intentan entablar diálogo solo para encontrarse con un silencio absoluto o, en el mejor de los casos, con respuestas vagamente corteses y en un tono casi susurrante. Al cabo de unos instantes dicen, el extraño se desvanece en la oscuridad, dejando detrás un escalofrío que tarda en disiparse. Esta cualidad etérea, casi onírica, alimenta la teoría de que el futre no es de este mundo, sino un espectro atrapado entre el pasado y la nada. Entre las muchas anécdotas, una de las más repetidas es la de aquellos viajeros que aceptan la compañía del futre. Ocurre sobre todo si viajan en carreta o en automóvil por un paraje desolado, y al ver su figura, sienten lástima al pensar que es un hombre perdido en mitad de la noche. Lo invitan a subir o a caminar junto a ellos para que no siga solo. Se cuenta que el hombre elegante sube sin pronunciar palabra y se sienta en silencio mirando siempre hacia el frente. Poco después, en un descuido, un parpadeo o un segundo en que el conductor aparta la vista, el asiento aparece vacío de nuevo y el viajero siente una opresión en el pecho o un viento gélido que atraviesa la cabina. Esa sensación de vacío, dicen, les confirma que han vivido algo que escapa a la explicación lógica. La imagen del futre también ha sido asociada a un símbolo de advertencia. En algunos pueblos se cree que su presencia es un mal augurio. Si alguien lo ve, podría enfrentar desgracias o cambios profundos en su vida. De ahí que la mayoría de las historias incluyan un componente de consejo o moral. El viajero que lo ve y se arrepiente de sus pecados. El jugador empedernido que deja el vicio tras encontrarse con esos ojos penetrantes. O el mujeriego que abandona sus engaños al sentir la mirada reprobatoria de aquel caballero espectral. De esta forma, el futre se convierte en un mensajero del destino, recordándonos que cada acto puede tener sus consecuencias irreparables. Por otro lado, hay quienes plantean interpretaciones menos siniestras. Algunos ven en el futre la proyección de un anhelo colectivo, el deseo de una prosperidad y refinamiento que en épocas pasadas solo unos pocos alcanzaban. Así, su elegante figura sería el eco de una aspiración social, una sombra que recorre las rutas nocturnas recordando las distancias entre la opulencia y la pobreza. Quizás por eso se lo describa como un forastero o hombre de mundo, ajeno a la vida sencilla del campo. Sin embargo, su eterno vagar indicaría que esa riqueza efímera no le sirvió para alcanzar la paz interior. En algunas fiestas populares, especialmente en el norte, se comenta que el tema de El Futre ha inspirado coplas y relatos orales, dando vida a un repertorio literario informal donde se canta su leyenda. Historias de fogón cuentan cómo tras la aparición de este personaje, la atmósfera se vuelve solemne y la música se detiene un momento. Los cantores y guitarristas se persignan o hacen una broma para restar importancia a lo que podría ser un encuentro paranormal, pero en el fondo el temor permanece latente. Por lo demás, estos relatos suelen transmitirse de abuelos a nietos, reforzando la continuidad de la historia y la vigencia del mito. Los escépticos argumentan que el mito de El Futre no es más que un modo de explicar visiones fugaces en noches oscuras, quizá el efecto de la sugestión o la fatiga después de largas jornadas de trabajo o viaje. Sin embargo, aun entre quienes niegan la posibilidad de fantasmas, prevalece la fascinación por la figura de un caballero nocturno que encarna valores en decadencia o que advierte sobre el peligro de la soberbia. Así, su leyenda actúa como un puente entre la tradición oral y la introspección individual, incitando a una mirada hacia los propios temores, culpas y deseos. La telecita.
Entre las muchas leyendas que pueblan el folclore de Santiago del Estero, la Telecita destaca por su estrecha relación con la danza, la música y el espíritu festivo de la región. A lo largo de los años, esta historia ha sido transmitida en rondas de mates, peñas folclóricas y reuniones familiares, alimentando la imaginación colectiva con la magia de un personaje que simboliza la pasión por bailar y la forma en que el pueblo santiagueño se conecta con sus tradiciones. La Telecita es en esencia un relato que entrelaza la alegría y la tragedia, la devoción y la saudade, recordándonos la fuerza de la cultura popular. Según la versión más difundida, Telecita era una joven humilde, oriunda del monte santiagueño, que sentía un amor profundo por la música y el zapateo. Vivía en algún paraje rural, dedicado a la cría de cabras y la agricultura de subsistencia, compartiendo las tareas cotidianas con su familia. Sin embargo, su alma encontraba verdadera plenitud en las fiestas y peñas que se organizaban en la zona. A la primera señal de un violín o una guitarra, Telecita lo dejaba todo para bailar chacareras hasta el amanecer. Su espíritu libre y alegre se contagiaba con facilidad, despertando la admiración y la simpatía de quienes la conocían. Las festividades en el campo santiagueño de antaño eran ocasiones de reencuentro y celebración. Personas de diferentes parajes se congregaban para intercambiar alimentos, conversar sobre las cosechas y, por supuesto, disfrutar de la música folclórica. Una noche, en medio de uno de estos bailes, Telecita se dejó llevar por el ritmo de la chacarera como nunca antes. Se dice que su zapateo era tan vigoroso y su sentir tan genuino que parecía entrar en estado de trance. El resto de los bailarines se apartaba un poco para contemplarla, mientras ella giraba con una sonrisa casi extática, iluminada por la luna y la luz de las fogatas. Sin embargo, aquella noche también fue la última vez que se la vio con vida. Alrededor de la medianoche, Telecita se alejó del grupo, quizás para buscar aire fresco o simplemente para dejarse llevar por su impulso de danzar en soledad. Cuando la fiesta llegó a su fin y se hizo recuento de los presentes, la joven no estaba. Al principio nadie se alarmó demasiado. Era común que la gente regresara a sus ranchos sin despedirse si tenían que madrugar. Pero los días pasaron y la noticia de su desaparición generó incertidumbre. Algunos arrieros contaron haberla visto bailando sola en un claro del monte, vestida con un simple vestido de tela blanca, iluminada por la luz plateada de la luna. Otros especularon que tal vez se había perdido entre los senderos, incapaz de reconocer el camino de regreso. Unos jornaleros aseguran que durante un recorrido matutino encontraron huellas de baile marcadas en el polvo, como si alguien hubiera zapateado con frenesí bajo el sol abrasador, pero sin rastros de pisadas que condujeran a ninguna parte. Finalmente, tras varias jornadas de búsqueda infructuosa, las esperanzas de hallarla con vida se desvanecieron. Con la llegada de las primeras lluvias, el rastro se borró por completo. La comunidad comenzó a contar la historia de Telecita con pena y remordimiento, sintiendo que no habían hecho lo suficiente por rescatarla. Con el tiempo, el relato cobró un matiz sobrenatural. Fueron surgiendo testimonios de quienes afirmaban haber visto la figura de una joven bailarina en las fiestas folclóricas, moviéndose con una agilidad casi etérea. Algunos la describían con un vestido blanco. Otros decían que vestía ropas de color claro manchadas de tierra y polvo. Había quienes aseguraban que la presencia de la Telecita se anunciaba por un leve perfume a mistol y algarroba, o por el sonido de un violín que nadie más parecía escuchar. Al ver su silueta, los más sensibles experimentaban una mezcla de fascinación y escalofrío. Con el correr de los años, el pueblo empezó a relacionar las apariciones de la Telecita con un llamado a mantener viva la tradición del baile y la música folclórica. Se cuenta que si en un paraje escaseaban las fiestas o la gente perdía el entusiasmo por zapatear, la figura fantasmal de la joven podría rondar las viviendas, recordando a todos la importancia de la danza y la alegría como parte esencial de la identidad santiagueña. Por esta razón, en muchos lugares la evocan con cariño, dejándole un espacio simbólico en los bailes o dedicándole una chacarera especial para que su espíritu siga moviéndose entre la gente, sin volver a extraviarse en el monte. Existen también versiones más trágicas que añaden detalles sobre cómo la Telecita habría muerto de deshidratación o víctima de una caída al borde de un barranco, mientras danzaba a ciegas bajo la influencia de un arrebato místico. Según esos relatos, la madre naturaleza absorbió su esencia, convirtiendo su alma en un símbolo imperecedero de la pasión por el folclore. Estas variantes de la historia enfatizan la idea de que la danza, aunque representa la alegría de vivir, también conlleva una entrega total y un ligero coqueteo con la muerte cuando se atraviesan los límites de la conciencia. Para muchos, la figura de la Telecita está asociada a una enseñanza fundamental: el valor de no olvidar las raíces culturales.
Santiago del Estero, conocido como la cuna de poetas y cantores, se enorgullece de su herencia musical, y la leyenda de esta joven bailarina sirve como recordatorio de esa riqueza. Cada vez que la comunidad se junta para zapatear una chacarera o para entonar una vidala, está rindiendo tributo a Telecita, recreando el mismo fervor que la impulsó a danzar hasta perderse en la inmensidad del monte. La difunta Correa. La historia de la difunta Correa es, sin duda, uno de los relatos más emotivos y arraigados en la fe popular argentina. Se trata de una leyenda que mezcla la devoción religiosa con un fuerte componente de solidaridad, amor maternal y esperanza. Su imagen, representada por una mujer joven que sostiene a un bebé en brazos, se ha convertido en un símbolo inconfundible a lo largo de las rutas y los caminos de buena parte del país. Pero, ¿quién fue realmente la difunta Correa? ¿Qué motivó a miles de personas a levantar santuarios en su honor, llenándolos de botellas de agua y ofrendas? Según la tradición oral, su verdadero nombre era Deolinda Correa, una mujer que vivió en la provincia de San Juan en tiempos marcados por las guerras civiles y las dificultades que atravesaba el país durante el siglo XIX. Su esposo, un humilde hombre de campo, habría sido reclutado por una partida militar o se habría unido a las montoneras que luchaban en esos convulsos años. Temerosa de que él pereciera en la guerra o fuese llevado lejos de su familia sin esperanza de volver, Deolinda decidió emprender una travesía difícil e incierta para seguir sus pasos. Con su hijo recién nacido en brazos, partió desde su humilde rancho, decidida a encontrarlo cueste lo que cueste. La ruta que debió transitar era implacable. Grandes extensiones desérticas, escasez de agua y un calor abrasador que azotaba durante el día. Los relatos cuentan que Deolinda avanzó lo más rápido que pudo, pero con un bebé a cuestas y sin los recursos adecuados, la travesía se transformó en una condena. El agotamiento y la deshidratación fueron aumentando sin piedad, y la joven madre se vio superada por la adversidad. Finalmente, en medio de ese desierto, las fuerzas la abandonaron y cayó sin vida. Sin embargo, al momento de ser encontrada por arrieros que pasaban por la zona, el bebé seguía con vida, alimentándose del pecho aún fresco de la madre. Aquello se interpretó como un verdadero milagro. La conmoción y la ternura que despertó esta historia se propagaron rápidamente por las provincias vecinas. El boca a boca hizo de Deolinda Correa una figura casi santa, a quien muchos comenzaron a llamar la difunta Correa y atribuirle favores y milagros. Con el paso de los años se levantó un santuario en el lugar donde se dice que fue hallada, cerca de la localidad de Vallecito en San Juan. A partir de entonces, la fama de la difunta Correa no dejó de crecer. Viajantes, camioneros y gente de paso comenzaron a detenerse para dejarle ofrendas, pedirle protección en el camino o agradecerle por los favores concedidos. Uno de los elementos más característicos de esta devoción son las botellas de agua que se acumulan en los santuarios. ¿Por qué agua? Porque la leyenda cuenta que Deolinda murió de sed en medio del desierto, y así, los creyentes buscan calmar esa sed eterna ofreciendo botellas a su memoria. Con el tiempo, estas ofrendas han llegado a extremos impresionantes. En algunos sitios, las pilas de botellas se cuentan por miles, cada una con el nombre de un devoto o un mensaje de gratitud. Es muy común, especialmente en las rutas de provincias como San Juan, La Rioja y Mendoza, ver pequeños altares pintados de rojo o con la imagen de la difunta Correa, rodeados de decenas de envases plásticos repletos de agua. Alrededor de esta devoción surgieron numerosos testimonios de personas que aseguran haber recibido milagros, desde mejoras en su salud hasta logros económicos o familiares. Historias de cómo se salvaron de un accidente automovilístico, de cómo el ganado se recuperó de una plaga o de cómo un familiar convaleciente se sanó contra todo pronóstico, abundan en el imaginario popular. Por supuesto, hay quienes manifiestan escepticismo ante estos relatos y consideran a la difunta Correa como parte de un culto meramente folclórico, sin base religiosa reconocida por las instituciones eclesiásticas. Aún así, la fe popular se mantiene firme y para muchos es un apoyo vital en sus momentos de necesidad. Los santuarios dedicados a la difunta Correa no se limitan únicamente al noroeste o al Cuyo argentino. Con el paso del tiempo, su influencia se extendió a otras regiones del país. Incluso se han llegado a construir capillas y altares en países limítrofes, donde la comunidad argentina lleva consigo sus creencias y tradiciones. La devoción trasciende fronteras, y para muchos compatriotas que migran en búsqueda de mejores oportunidades, la imagen de Deolinda Correa representa la protección materna que los acompaña en tierras extrañas. Otra faceta interesante de la leyenda es cómo se relaciona con otros cultos populares de Argentina, como el Gauchito Gil o San Expedito.
Si bien la difunta Correa no es considerada oficialmente santa por la Iglesia Católica, se la venera con la misma intensidad que a otros santos populares o figuras semirreligiosas. Cada año, especialmente durante Semana Santa, miles de peregrinos llegan al santuario principal en Vallecito para rendirle homenaje, agradecer sus favores o simplemente dejar un testimonio de fe. Durante esos días, el lugar se llena de familias enteras que participan de misas y realizan recorridos en medio de un ambiente de recogimiento, pero también de festividad y convivencia. La influencia cultural de la difunta Correa se refleja además en canciones, poemas y relatos literarios que abordan su historia. Algunos la presentan como una historia trágica de amor y sacrificio, mientras que otros resaltan su faceta milagrosa y protectora. Lo cierto es que la figura de Deolinda Correa se ha convertido en un símbolo de la mujer fuerte y abnegada, dispuesta a todo por la familia, incluso a desafiar la muerte. Este mensaje de algún modo conecta con las experiencias de muchas personas que confían en la perseverancia y la fe para superar obstáculos cotidianos. Al contemplar los innumerables altares a la difunta Correa a lo largo de las rutas, uno percibe una combinación de dolor, esperanza y gratitud que impregna el ambiente. Son huellas de un legado que no se apaga, porque aunque en la modernidad las carreteras estén llenas de automóviles y los avances tecnológicos nos permitan viajar con mayor seguridad, el ser humano sigue aferrándose a esos símbolos que lo reconfortan y lo conectan con lo trascendente. Estas leyendas son apenas una pequeña muestra de la inmensa riqueza cultural que atesora Argentina. Cada una de ellas nos revela algo sobre sus tradiciones, sus temores y sus esperanzas. Si disfrutaste este recorrido, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.